una perspectiva desde el cariño y la convivencia en una sociedad fascinante. Cuéntame ¿Cómo no? primero, Alejandro, esto tiene años de estar. Sí, increíblemente. Es un libro que escribí, lo terminé en mayo de 1993. ¡Wow! Lo terminé y vine a Panamá a pedir la mano a mi esposa. Así que ese mes pasaban muchas cosas en mi vida, porque imagínate, bueno, iba a casarme, iba a conocer a mis suegros, bueno, a mi suegro, pues a mi suegra la había conocido en un viaje en la India. Así que bueno, tenía que, digo, familia muy tradicional de Panamá, Claro, tenía que venir en persona y pedirle la mano en persona a mi suegro. Tenemos que acordarnos, en 1993 no había llamadas por video, exacto. todavía no había celulares en América Y Latina, para Panamá los fue de los jóvenes que nos primeros, están pero escuchando, para los jóvenes más jóvenes que Alejandro y que yo, es en efecto, o sea, cero era de la internet. una llamada por teléfono, yo me acuerdo, bueno, yo en ese momento trabajaba en el Servicio Diplomático de Uruguay, una llamada por teléfono de Japón a Uruguay costaba más o menos $500 la hora. O sea que yo lo que hacía era llamaba una vez cada 15 días, unos 20 minutos más o menos con mis padres. Y como te digo, teníamos que coordinar. Yo le mandaba un fax antes, una cosa que se llama fax, que ya no sabemos qué es, Exacto. para arreglar con mis padres a qué Que hora iban a busquen estar en en la Google. casa, para que cuando llamaran los encontrar. No teníamos celular, que bueno, ahora te puedes comunicar desde cualquier lado y te pueden alcanzar en cualquier lado, ¿no? Entonces, bueno, fue toda una aventura. ¿Y qué pasó? El libro, como yo soy muy perfeccionista, no sentía que el libro estaba terminado. No Wow. sentía que el libro estaba terminado para mandar a publicar. Y me olvidé del libro. Me olvidé del libro, bueno, me vine a Panamá, me casé con panameña, bueno, obviamente la pedida de mano terminó en matrimonio, ¿no? Entonces me casé con panameña, vinimos en el año 99 a Panamá, un año obviamente muy importante para Panamá, vinimos justo a unas semanas de que Panamá, el canal volviera a manos panameñas, y dejé el libro, dejé el papel impreso y un disquete, imagínate, Gina, un Los disquete tiempos de se los quedó en un disquetes. archivo. Y hace poco que estuvimos mudando cosas y eso, encontré eso. Y digo, hey, esto está en un papel, digo, de eso, con unas impresoras de esas que eran de punto, ni siquiera láser, ni nada como ahora. Si este papel se pierde y esto es un disquete, no tengo cómo recuperar eso que escribí. Entonces le pedí a mi asistente, mira, con tiempo, ve pasando esto de a poquito. Entonces ella me dijo, mire, usted tiene un libro ahí. Digo, no, yo sé, pero no estoy muy convencido. No, mire, digo, yo le pido que lo considere realmente que es un libro. Entonces le pedí a otra persona que trabajaba en mi oficina que revisara, viste, para ver si, bueno, si intersubjetivamente entre dos personas veían que había un libro ahí. Me dijeron, hey, ahí hay un libro, déjate de joder, hay que ponerlo a publicar. Exacto. Entonces, bueno, lo que hice fue que, claro, el libro, como fue escrito hace 30 años, obviamente no había nada digital, lo que te comentaba fuera del aire, fue todo, digo, las fuentes eran libros, revistas especializadas, hemerotecas, yo visitaba bibliotecas, tomaba notas a mano, iba creando el libro, ¿no? Y entonces dije, bueno, la verdad que para mantener el espíritu original de ese Alejandro de 25 años, 25 años cuando lo escribí, ahora tengo 56, digo, voy a mantener lo más posible el texto íntegro original hasta donde no pierda vigencia, ¿no? Entonces básicamente como un 70% del libro, un 80% del libro está como se escribió, y además no lo actualicé, porque lo que va a ser la actualización va a ser un segundo libro que escribiré en algún punto del futuro, que se llamará Japón de lejos. Pero bueno, ya Wow. habiendo perdido el miedo a publicar, que siempre es miedo, Exacto. el libro creo que es un libro muy sólido. No hay mucha literatura sobre Japón escrito en idioma español. Es muy interesante solo desde ese punto de vista. Pero además es un libro donde, hablando de Japón, hablamos de nosotros. O sea, No, y lo que me llama la atención, ahorita estaba escribiendo, digo, leyendo de ti, ¿no? claro, Y entonces, en medio de todo el tema de, mm, de que eres descendiente de portugueses, españoles, italianos, libaneses, aquí yo no escucho de japonés. no, exacto. Entonces, llega esta cultura japonesa a impactar tanto tu vida que imagínate, en 1993 93. terminaste un libro sobre Japón, sí. esta cultura. ¿Qué podemos encontrar aquí en su contenido? ¿Cómo lo Vamos, desglosaste? mira, la idea original del libro se llamaba Japón, un nuevo El Dorado. ¿Qué quería decir el libro? Quería decir, bueno, así como los españoles vinieron a buscar el dorado, la ciudad del oro, donde te bañabas en oro y riquezas incalculables, mucha gente iba a Japón al principio de los años 90
hacerse el Japón, ¿no? Como venían los españoles y los europeos aquí a hacerse el América, ¿no? Y yo lo que descubrí, pues cuando yo fui a Japón, yo fui un poco con esa mentalidad, ay, qué bárbaro, Japón, este país muy rico, que está creando tantas cosas en tecnología. Pero realmente lo que descubrí que el dorado estaba dentro mío. Entonces lo más interesante del contraste de una cultura, de una sociedad tan diferente a una sociedad latinoamericana en desarrollo, Claro. como las nuestras a fines de los 80, a principios de los 90, donde estamos bastante desfasados tecnológicamente con Japón. Ahora no, ahora estamos no tan lejos, estamos lejos pero no tan lejos como en ese entonces. Lo que descubrí es, en realidad, el verdadero Dorado lo tenemos adentro de nosotros mismos. Y eso es lo lindo que tiene este libro. No es un libro de autoayuda, es un libro profundo, hay mucha sociología, antropología, Claro. hay mucha... He tratado de eliminar todas las citas cultas, los latinismos, las locuciones alemanas y eso, pero sí el libro ejercita la mente, ¿no? Porque tiene historia, hablamos un poquito de... Así como nosotros cuando tenemos el contraste con una sociedad, no sé, vamos a Francia y decimos, ay, estas cosas en Francia, qué diferentes son de Panamá y eso. Bueno, esa situación la encontraron europeos hispanoamericanos, o hispanoamericanos que llegaron a Japón el siglo XVI. El primer santo latinoamericano fue martirizado en Japón. Felipe de Jesús, que era un mexicano, que era un muchacho revoltoso, fiestero, lo mandan los padres a Filipinas a estudiar para ser sacerdote, y Uf. la nave donde ellos están se extravía y termina en Japón. Wow. Entonces en Japón, cuando él llega, se pone a predicar en Japón, se conecta con algunos españoles y portugueses sacerdotes que estaban ahí, y en ese momento los shogunes, que eran los generalísimos, el poder real detrás del emperador, se dan cuenta que el cristianismo representa una amenaza, Por porque supuesto. viste, la lealtad era al Papa de Roma, no al emperador. Exacto. Entonces empiezan a perseguir a los cristianos y a él lo martirizan en Nagasaki. Wow. Al día de hoy, si nosotros vamos a Nagasaki, hay una iglesia ahí que es, hay un monumento, hay fotos de esa iglesia en el libro, donde están los 26 mártires, y ahí está Felipe de Jesús, que es el primer santo latinoamericano cronológicamente, ¿no? El primero que fue canonizado, digamos, cronológicamente. Y lo interesante es que en ese barrio donde está esa iglesia fue donde cayó la bomba atómica, la segunda bomba atómica. O sea que imagínate, lo interesante es que quizás es uno de los barrios más prooccidentales de Japón, cae la bomba atómica, ¿no? Y bueno, y ahí yo en el libro recorro un poquito la historia de mexicanos, brasileños que entraron en contacto con América Latina para mostrar un poco qué aguda visión que tenía un latinoamericano, no prejuiciado sobre Japón, Exacto. no con los ojos que tenía un europeo, son razas inferiores, el peligro amarillo, no etnocentrista. Los latinoamericanos que fueron muy abiertos en descubrir lo bueno que tenía ese país. Por supuesto. ¿No? Y ese es un vicio que tienen a veces muchos extranjeros, incluso lo tienen con Panamá, ¿no? Digo, yo estoy nacionalizado hace 20 años, así que creo que estoy bastante limpio del prejuicio, aunque a veces, igual que los panameños, reniego de las cosas de nuestro país y hablo con dolor de patria, pero bueno, lo interesante que tiene, digamos, esa visión latinoamericana es que no es prejuiciada. Y encuentran cosas como, por ejemplo, el orden, la limpieza de las calles, la reparación de calles con asfalto en 1880 de noche. Imagínate. Igual que ahora, igual que en una noche, ahora te repara una calle. Entonces, hay cosas en el libro que son increíblemente, incluso hablando de hace 200 años, increíblemente actuales hoy, ¿no? Otra cosa que son interesantes del libro es, yo después en el segundo o tercer capítulo empiezo a hacer un corte transversal de la sociedad japonesa. Entonces, hablo cómo es el hombre japonés, cómo es la mujer japonesa, cómo son las relaciones de pareja en Japón tan diferentes de nosotros. Y mirando eso, empezamos a reflexionar. El lector enseguida encuentra relación con su propia vida. Hace la reflexión, La vida de los se ve niños, al espejo. la vida de los niños, el peso de la educación en Japón, la vida de los adolescentes, los primeros millennials, que hay, bueno, este choque generacional ahora entre quienes no son millennials y quienes son. En los primeros millennials, el primer lugar en el mundo donde se empezó a hablar de ese choque fuerte entre las nuevas formas de pensar y las viejas formas de pensar fue hace 30 años en Japón. Wow. Ellos le llamaban los no humanos a los millennials, ¿no? También hablamos, por ejemplo, de cómo los muertos gobiernan a los vivos en esa sociedad de contradicción. Entonces, mirando eso, podemos mirar también cómo en Panamá algunas tradiciones viejas siguen gobernándonos hasta el día de hoy. O sea, los muertos gobiernan a los vivos, ¿no? Qué interesante. Después hablamos, por ejemplo, del sistema japonés de toma de decisiones. Hablamos un poquito sobre cómo la religión japonesa modela mucho cómo son los japoneses, aunque ellos no se den cuenta que cuando están
haciendo cosas del día a día, implícitamente están haciendo cosas conectadas con un ethos o un sistema de valores religioso, ¿no? Al final hablamos un capítulo sobre cómo hacer negocio con Japón, de reglas y de marcos mentales para funcionar haciendo negocios o tratativas con Japón. Así que creo que es un libro que el lector va a encontrar muchísimos puntos de conexión. Aparte hablamos mucho de Occidente también, hacemos mucho el contraste entre Oriente y Occidente, que es bueno porque también nos ayuda mucho a nosotros a mirarnos en otro espejo, un espejo reverso, digamos, ¿no? Entonces creo que es un libro, mira, obviamente los autores les gusta mucho lo que escriben y su obra, pero yo me quedé sorprendido. Hey, yo escribía estas cosas cuando tenía 25 años, qué increíble, ¿no? Entonces, creo que es un libro que, por ejemplo, ahora en Panamá estamos con un ánimo nacional muy alicaído, ¿no? Tenemos un par de años que estamos así. Digo, la pandemia tuvo consecuencias duras en la autoestima nacional y creo que este libro, una de las cosas que nos muestra es, este país le cayeron 2 bombas atómicas. Eso era lo que quedó te iba a destrozado. decir. O Perdió, digo, más de 1 millón de personas en la guerra, ¿no? Y cómo este país se pudo levantar sin tener petróleo, sin tener canal, como tenemos nosotros. O sea, a punta del esfuerzo, de la constancia de la gente que dice, bueno, esta generación se va a sacrificar con esa disciplina, ¿no? De que yo me voy a sacrificar, los frutos de mi esfuerzo lo van a ver mis hijos y mis nietos. ¿Qué fue lo que pasó? En los años 90, después de 40 años pasada la guerra, los dividendos de ese esfuerzo enorme que hizo esa generación, que yo me acuerdo mi primer domingo en Tokio viendo a viejitos y viejitas con la espalda doblada del esfuerzo que habían hecho cuando eran jóvenes, y veía este Japón esplendoroso, decía, sobre los hombros y las espaldas de estas personas fue que se construyó este presente espectacular. Exacto. Pero ellos tuvieron que sacrificarse mucho para llegar a ese presente. Eso es algo que en Latinoamérica es algo que tenemos que aprender, y es lindo, el libro lo dice sin reproches, lo dice sin que el lector se sienta mal, sino que el lector lo vea como algo viable, como algo posible, ¿no? Es un libro muy cercano al lector, es un libro que le toca ahí de vez en cuando el botoncito de la emoción al lector, pero lo hace de una forma serena, amigable, como un amigo tuyo que en un momento de tribulación o de problemas te pasa el brazo por arriba del hombro y te dice, hey, tranqui, vas a salir de esto, y te va mostrando el inicio del camino. Te anima. El resto tiene que hacer. Te anima para ir al camino. Pero no es un libro de autoayuda. Claro. Lo que resulta, es eso. Creo, es eso. ¿Y dónde podemos encontrar el libro? Tú me dices que yo estoy teniendo el libro en estos momentos porque ya tengo mi libro dedicado, quiero que sepa la audiencia, ya tengo aquí mi libro, lo voy a leer. Por ti, porque eres una persona que tiene una tremenda vibra positiva, de las personas que tienen, creo que la mejor energía que he encontrado en Panamá. Me acuerdo cuando nos conocimos hace 18 años. Claro. Yo ocupaba un puesto ejecutivo en Cervecería Nacional y tú nos ayudaste, como estamos empezando a hacer un trabajo nuevo. No había esa función de asuntos corporativos en Cervecería Nacional, y arrancamos esa función y tú fuiste de las primeras, junto con Diana y con la gente del mundo social, de los primeros con los que empezamos a trabajar este tema, este campo de asuntos corporativos en Panamá, ¿no? Entonces, la verdad que fue muy lindo conocerte, porque aparte te digo, eras una persona, los dos éramos muy jóvenes, y creo que tuvimos un par de excelentes proyectos debut, ¿no? Por supuesto. Cuando me dijo mi equipo, la primera entrevista a hacer con Gina me encantó, la verdad, me encantó Gina. Y bueno, y yo voy a tener la tarea de disfrutar el libro, Alejandro, de poder hacer una reseña. Encontrarlo, mira. Exacto. Ok, va a estar en El Hombre de la Mancha esta semana, y probablemente después de carnavales en La Rocha y en Rivasní. Perfecto. Conversando con ellos para ya tener distribución, y probablemente para fin de febrero lo vamos a tener en Amazon también, así que la gente lo puede ver en Kindle y eso. Yo voy a estar anunciándolo o en entrevistas o en mis redes, cuando el libro va a estar disponible. Qué bueno, Alejandro. Tú sabes, Alejandro, que ayer estuve participando en un evento en donde tuvimos la presencia de una joven señora, así como yo, que ella ha escalado de las 7 montañas más altas. Ella ha llegado al Everest. Ana María Giraldo. Y Ana María... Ella es colombiana, ¿no? Sí, es colombiana. Sí, he escuchado de ella. Y Ana María nos habló ayer, o sea, espectacular, y nos terminó la charla, su conferencia, con una pregunta.
que fue la pregunta que le hicieron los padres cuando ella regresó muy bien de haber alcanzado la cima del Everest. Wow. ¿Y cuál es tu siguiente montaña?, le preguntaron los padres. Ella decía, acabo de regresar, casi no llego. Y decía, sí, hay una redefinición de propósito. Y yo voy a culminar esta entrevista preguntándote, ¿cuál es tu siguiente montaña como escritor? Qué buena pregunta. Bueno, mira, acabo de estar aparte en Uruguay, estuve con los sobrevivientes de los Andes, así que hemos hablado bastante de montañas. Vi la película, La Sociedad Nieve, se la súper recomiendo a la audiencia. Es una película dura, pero es lo más cercano que hay a la experiencia real que tuvieron ellos. Claro. Mi siguiente montaña es otro libro que lo tengo casi terminado. Lo vamos a publicar en Estados Unidos. Estamos empezando el camino, digamos. Es un libro súper interesante, no puedo adelantar mucho, pero sí voy a decir cuál es el tema. Va a ser sobre la inteligencia artificial, pero un enfoque súper original, eso sí les digo, porque el par de editores con los que hablé dijeron, wow, no se me hubiera ocurrido nunca agarrar el tema de la inteligencia artificial por ahí. Entonces creo que va a ser Estoy muy entusiasmado. Ayer estuve conversando con una panameña muy querida y que ha ayudado mucho a la cultura de este país, con quien vamos a hacer este proyecto, y quedó fascinada con el proyecto. Creo que va a ser algo muy bonito, va a ser, creo que, un hit, y como panameño naturalizado, como uruguayo de nacimiento y como latinoamericano, vamos a estar orgullosos de eso. Me encantaría que tuviéramos ese hit, o sea, que digamos que un autor de país pequeño como nosotros pueda tener un libro que tenga una buena acogida, ¿no? Así que ese es mi siguiente reto por ahí. Profesionalmente tú sabes que yo siempre estoy reinventando cosas. Por supuesto. En mi otro sombrero, que lo amo, tengo la suerte de tener una profesión que es dedicada a resolver problemas, crisis, y lo que a otra gente le huye me encanta. Y bueno, este tipo de libros, de investigaciones, de abordaje de temas de múltiples perspectivas, ayuda mucho a que la mente esté muy plástica, ¿no? Entonces que esté muy ágil para cuando me toca trabajar problemas de clientes o situaciones de país y eso, ¿no? Pero bueno, yo aparte quiero decirles, soy muy optimista respecto a Panamá. Digo, en el corto plazo vamos a tener situaciones difíciles, pero bueno, parte del crecimiento, ¿no? Somos un país joven. Miremos Japón. Exacto. Eso fueron traumas, eso fueron cicatrices, ¿no? Pero todavía en Panamá, aunque conocemos la pobreza, no la miseria, como la he visto yo en algunos lugares de Asia y de África, que es unos eslabones bastante más abajo de la pobreza. Tenemos algo de miseria, pero no tenemos miseria extendida, como sí hay en otros países. Claro, eso no es para conformarnos, ¿no? Pero somos un país pequeño, 4 millones, con una gente que tiene mucha inventiva para salir de problemas. Así que yo creo que en el mediano largo plazo vamos a volver a hacer lo que éramos. Y hacer un país amable con su gente, que Panamá no debe perder nunca eso. Panamá es en América Latina de los países más amables con su gente. O sea, más amables quiero decir que una persona pobre, de clase media baja, en Panamá todavía encuentra espacios de disfrute. Así es, eso es cierto. Y a veces sin plata, ¿no? Entonces digo, bueno, eso no todos los países, yo que he vivido y viajado en muchos países del mundo, no todos los países le ofrecen esos habitantes. Entonces, este es el vaso medio lleno, ¿no? Sabemos que hay un vaso medio vacío, pero bueno, digo, este también es un mensaje que quiero dejar, porque bueno, coincide que estoy lanzando este libro con una etapa de dificultades en nuestro país, pero bueno, es para eso, para que nos lleve a la reflexión. Que hay países y sociedades que le han dado vuelta a situaciones difíciles, ¿no? Alejandro, muchísimas gracias por haber estado aquí. Me voy a leer el libro, te prometo hacerle una reseña de mis reflexiones al respecto. Ayuda mucho aparte. No, por supuesto. Siempre muy agradecidos que los colegas periodistas nos ayuden con eso. Y bueno, lo felicito, le dije a algunas de tus colegas y colegas que trabajan acá en 5 Meses en diferentes días, qué bueno el trabajo que ustedes hacen, porque traen cosas positivas a la mesa y digamos, la dieta informativa de la gente se balancea un poco con entrevistas más de fondo o digamos con temas que normalmente no están en el radar de la agenda de mucha gente, digamos. Exactamente. Así que bueno. Y bueno, a la audiencia, gracias por haber estado en sintonía. Ustedes mañana no se pueden perder miércoles con Alejandra Araúz aquí en 5